La amoladora angular es una herramienta muy útil, empleada con frecuencia por el artesano aficionado y el profesional. Sin embargo, como cualquier herramienta eléctrica, requiere un uso adecuado y seguro. Es vital seguir las prácticas de seguridad cuando se utiliza esta amoladora. Acostúmbrese a incluir la seguridad en todas sus actividades. Hola, soy Ryan. Y yo, Curtis. El Power Tool Institute se dedica a promover la operación correcta y segura de herramientas eléctricas. PTI ha creado una serie de presentaciones sobre la operación segura de herramientas eléctricas. Hoy hablaremos sobre el uso correcto de la amoladora angular y la mejor manera de usarla para protegerse uno y a los que nos rodean. Es el compromiso de las empresas miembro de PTI con la operación segura de estas amoladoras lo que impulsó la producción de este video. También se reconocen a nivel nacional las normas de seguridad UL, ANSI, que dictan el diseño adecuado y seguro en la fabricación de herramientas eléctricas. Cuando compre una amoladora angular, busque la nota de un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional, atestiguando que su amoladora angular cumple esas normas. Y recuerde que cada amoladora angular viene con un manual de instrucciones. Asegúrese de leer atentamente y entender el manual antes de empezar a usar esta herramienta. En el manual encontrará información adicional que complementa lo que hablaremos hoy. También lea y entienda las advertencias en el producto. Estamos hoy aquí para demostrar e instruir a los usuarios sobre el mejor método para usar la amoladora angular y sobre las precauciones de seguridad que cada operador debe siempre tener en mente. Esto se aplica a la amoladora angular, no a otros tipos como la amoladora recta. Tenga en cuenta que vamos a utilizar el término amoladora en este video. Nos referiremos a ella como amoladora angular, aunque puede usarse para otras tareas. Es cierto, Curtis. La amoladora angular es una herramienta eléctrica portátil usada para esmerilado, lijado, cepillado con alambre y corte abrasivo, que es una operación de corte. Las amoladoras que mostraremos hoy son tanto eléctricas como de batería. Todas están diseñadas con el husillo en ángulo recto respecto al cuerpo del motor, por eso se les conoce como amoladoras angulares y a veces como amoladoras laterales. Las amoladoras más comunes se clasifican como amoladoras angulares grandes o pequeñas, generalmente agrupadas según el diámetro del disco de esmeril. Las amoladoras angulares grandes tienen una capacidad de disco de 7 a 9 pulgadas de diámetro. La velocidad máxima del husillo de la herramienta se denomina velocidad nominal y aparece en la placa de identificación en rotaciones por minuto o RPM. La velocidad de estas amoladoras grandes debe ser menor de 8.550 revoluciones por minuto para las de 7 pulgadas y de 6.650 revoluciones por minuto para las de 9 pulgadas. Las amoladoras angulares pequeñas y medianas tienen menor capacidad de diámetro del disco y mayor velocidad. El tamaño de los discos varía entre las 4 y 6 pulgadas de diámetro y tienen una velocidad sin carga inferior a 12.000 RPM para amoladoras de discos de 5 pulgadas y 10.000 RPM para las de discos de 6 pulgadas. Estos son algunos estilos de amoladoras angulares pequeñas hoy en el mercado. Las amoladoras angulares pequeñas y medianas tienen un mango en cola de rata como el de las amoladoras grandes o uno en forma de barril. Los diseños de cola de rata tienen el interruptor integrado en el mango. Los diseños de cuerpo de barril generalmente cuentan con un interruptor deslizante a un lado o en la parte superior del cuerpo o un interruptor de paleta en el fondo del mango. Todas las amoladoras con capacidad de disco de 4 pulgadas o más incluyen un mango lateral que puede ser montado en su lado derecho o izquierdo dependiendo de la preferencia del usuario o la aplicación. Para trabajar hay que montar un accesorio en la amoladora. Los accesorios pueden ser discos abrasivos, discos de diamante, cepillos de alambre o productos para el lijado. En cuanto a discos abrasivos, las amoladoras de ángulo generalmente están diseñadas para utilizar discos de centro deprimido. Los discos vienen en una gran variedad de formas y tamaños. En la mayoría de los casos, los discos se denominan según su tipo específico. Debido en gran parte al trabajo realizado hacia la armonización de normas en el mundo, los discos pueden seleccionarse por su numeración estadounidense o europea.
Nos referiremos a ellos por su denominación de tipo numérico, como son más conocidos en Norteamérica. Los más comunes son las muelas del tipo 27, que son discos planos con una depresión en el centro, y las muelas del tipo 28, que son en forma de platillo con una depresión en el centro. Estas muelas fueron diseñadas para quitar el material con la cara inferior y ocasionalmente con el perímetro del disco. Los discos de corte tipo 27A, que son discos planos con una depresión en el centro, están diseñados para funcionar únicamente con el borde del disco. La cara superior o inferior del disco de corte tipo 27A nunca debe utilizarse para amolar. Tenga en cuenta que los discos de corte que realizan un tipo especial de operación de rebajado utilizando el borde de un disco delgado también están disponibles como discos de tipo 1, que es un disco plano. También hay muelas cónicas para pulido de superficies, llamadas tipo 11. Siempre consulte las instrucciones del fabricante de la herramienta para verificar qué tipo de accesorios puede usar su amoladora, puesto que se deben utilizar protectores y accesorios adecuados para el montaje del disco. Hablando de instrucciones, hay distintas maneras de montar un disco en una amoladora. Debido a la variedad de métodos, siga siempre las instrucciones del fabricante al instalar los discos. Aquellos que no encajan en su amoladora, que no coinciden con los accesorios de montaje o que se instalan con las piezas incorrectas, pueden desequilibrarse o vibrar en exceso y causar pérdida de control o el fallo del disco. Como ustedes ven, algunos discos traen el accesorio para su montaje ya colocado. Este montaje roscado permite que el disco simplemente se atornille en el eje de la amoladora. Se les llama también discos de rosca. Asegúrese de que la rosca del disco coincida con la rosca del husillo de la amoladora y que el disco esté apretado firmemente en el eje. El montaje no es reutilizable y debe desecharse junto con el disco usado. Otros discos solo tienen un simple orificio de montaje. Estos discos deben sujetarse al husillo con piezas especialmente diseñadas llamadas bridas que vienen con la amoladora. Un conjunto de bridas se compone de una brida de apoyo para el disco que se inserta en el husillo detrás del disco y una brida o tuerca de fijación que se monta sobre la parte delantera del disco. La brida exterior suele contar con rosca para atornillarse a la rosca del husillo. En las amoladoras angulares pequeñas, las bridas de apoyo y de fijación suelen ser del mismo diámetro. El lado de la brida que tiene un hundido debe ir frente a la superficie del disco. Las amoladoras de ángulo grandes pueden tener un collarín especialmente diseñado llamado brida del adaptador, que se eleva más allá de la parte central del disco. Siempre usa bridas en buen estado y del tamaño y forma correctas para el disco seleccionado. Las bridas correctas sostienen el disco, reduciendo así la posibilidad de que se rompa. Las bridas para discos de corte pueden ser diferentes a las de discos para amolar. Se debe montar el disco solo con bridas diseñadas para el tipo particular de disco. Por ejemplo, nunca instale un disco abrasivo plano con una brida de centro deprimido. La brida de fijación presionará el centro del disco en el espacio sin soporte detrás del centro del disco y lo romperá. Nunca utilice una brida de soporte para montar un disco abombado tipo 27 o 28. Por otra parte, hacer girar una muela de copa tipo 11 requiere una brida de respaldo. Sin embargo, el lado plano no empotrado de la brida debe mirar hacia la superficie de la muela. Asegúrese al instalar la muela, ajustarla cómodamente sin apretar demasiado. Como ve, el tamaño del agujero de montaje del disco debe coincidir con el diámetro del cuello de la brida, y la brida debe encajar correctamente en el husillo de la moledora. Tanto las bridas de montajes como los centros de giro juegan un papel importante en asegurar un montaje firme de los discos. No seguir las instrucciones de montaje del fabricante puede tener consecuencias de seguridad graves. Hay sistemas de protección adecuados para cada uso. El dispositivo más esencial para una operación segura es un protector apropiado correctamente colocado. Al configurar la herramienta con cualquier accesorio, es importante seleccionar el protector adecuado. Las muelas abrasivas utilizan protectores para desbaste. El protector estándar suministrado con las amoladoras es para discos de amolar del tipo 27. Los protectores para discos de corte y para trabajos con muela de copa pueden estar disponibles como accesorios. Tenga en cuenta que para operaciones de lijado y cepillado con alambre el protector puede eliminarse. Siempre revise el manual de instrucciones.
Una vez seleccionado el protector correcto, debe fijarse firmemente a la herramienta eléctrica y ser colocado para una seguridad máxima, dejando expuesta la menor cantidad de disco hacia el operador. Al fijar la empuñadura lateral a la izquierda o derecha, acostúmbrese a colocar el protector hacia el mismo lado que la empuñadura lateral. El protector protege al operador de los fragmentos de un disco roto o un contacto accidental con el disco. Otra consideración importante al seleccionar un protector para el disco de centro deprimido es asegurar que el disco quede dentro del reborde del protector. Para mejor protección, el borde exterior del protector debe enroscarse hacia el disco para detener mejor las chispas, partículas de metal caliente y posibles fragmentos de un disco roto. Si no puede lograr que el disco quede dentro del reborde del protector, no use esa combinación de protector y disco. Solicite al fabricante el accesorio apropiado. Como con toda herramienta eléctrica, la seguridad con la amoladora es vital. Si no sigue todas las instrucciones en el manual y las advertencias del producto, podría recibir un choque eléctrico, quemaduras o lesiones graves. Vamos a mencionar algunas normas de seguridad típicas. Una cosa que necesitará es una zona de trabajo segura. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras propician accidentes. No opere herramientas eléctricas en ambientes explosivos, cerca de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores. Mantenga alejado a espectadores, niños y visitantes al utilizar una herramienta eléctrica. Mantenga siempre una distancia segura con los no operadores en cualquier área de trabajo. Las distracciones pueden hacerle perder el control. Quienes ingresen al área de trabajo deben usar equipo de protección personal. Dependiendo del trabajo, utilice una careta, gafas de seguridad o anteojos de seguridad. Según corresponda, use una máscara antipolvo, protección auditiva, guantes y un delantal de taller que pueda detener pequeños fragmentos abrasivos o residuos de la pieza de trabajo. Los residuos del trabajo de un disco roto pueden volar y causar lesiones a cualquiera más allá del área de operación. Hay varios detalles que recordar acerca de los accesorios. Primero, no use accesorios no diseñados específicamente para su herramienta y recomendados por el fabricante. El que un accesorio pueda acoplarse a su herramienta no garantiza su operación segura. Siguiente, los accesorios deben utilizarse solo para su uso recomendado. Por ejemplo, no rebaje con la cara de un disco de corte. Los discos de corte están creados para un amolado periférico, así que si se les aplican fuerzas laterales pueden romperse. Las muelas abrasivas, en cambio, deben colocarse en un ángulo con la superficie de trabajo que, según el manual de instrucciones, debe ser de unos 15 grados. No mantenga la esmeriladora plana contra la superficie de trabajo al rebajar. La velocidad nominal del accesorio debe ser al menos igual a la velocidad máxima indicada en la herramienta. Un accesorio usado más allá de su velocidad nominal puede desintegrarse. El hecho de que el diámetro del disco coincida con el diámetro nominal de la amoladora no garantiza un uso seguro. Por ejemplo, una muela de copa de 5 pulgadas para una velocidad de 7200 RPM no se debe montar en una amoladora de 5 pulgadas con una velocidad de 11000 RPM. Asimismo, no use discos de amolar de herramientas eléctricas más grandes. El disco no es apto para la mayor velocidad de las amoladoras pequeñas. Un disco para una herramienta eléctrica más grande no es adecuado para la mayor velocidad de una herramienta más pequeña y puede reventarse. Además, el diámetro exterior y el espesor de su accesorio deben estar dentro del rango de capacidad de su herramienta eléctrica. Los accesorios del tamaño incorrecto no pueden ser adecuadamente protegidos o controlados. Siempre revise a fondo su amoladora antes de comenzar su trabajo. Si está dañada o necesita mantenimiento, no la utilice hasta que una persona calificada realice el mantenimiento. Asimismo, no utilice jamás un accesorio dañado. Antes de cada uso, inspeccione el accesorio. Por ejemplo, discos abrasivos con grietas y rotos, la almohadilla de respaldo con grietas, rotos o desgaste excesivo, y el cepillo de alambre con cables sueltos o agrietados. Si se deja caer la herramienta o accesorio, revise si hay daños o instale un accesorio sin defectos. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, sitúese de modo que usted y los presentes queden alejados del plano del accesorio giratorio y opere la herramienta a la máxima velocidad sin carga por 1 minuto. Un accesorio dañado se romperá durante este período de prueba. Sujete siempre la herramienta por su superficie de agarre aislada. Cualquier accesorio en contacto con un alambre vivo o el cable de la herramienta puede electrificar sus partes metálicas y electrocutar al operario.
Siempre coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si pierde el control, el cable podría engancharse y su mano sería arrastrada hacia el accesorio. Nunca suelte una herramienta eléctrica hasta que el accesorio se detenga por completo. Nunca transporte la amoladora con los dedos en el interruptor. No arranque o encienda la herramienta eléctrica mientras la lleva a su lado. El contacto accidental con el accesorio giratorio podría enganchar la ropa jalando el accesorio hacia su cuerpo. Otro detalle importante a recordar es limpiar regularmente los orificios de ventilación. El ventilador del motor atrae el polvo adentro de la carcasa y la acumulación excesiva de metal en el polvo puede crear peligros eléctricos. No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos. El agua u otros refrigerantes pueden provocar descargas eléctricas o la electrocución. Otro tema importante de seguridad es el contragolpe, que es un serio peligro asociado con las amoladoras. El contragolpe es una reacción repentina que ocurre al engancharse un disco, almohadilla de respaldo, cepillo o cualquier otro accesorio. La mordida o el enganche ocasiona un detenimiento rápido del accesorio giratorio que a su vez provoca que la herramienta sea forzada en la dirección opuesta a la rotación del accesorio en el punto de contacto. El contragolpe es más frecuente durante el uso de discos de corte, pero también puede ocurrir al esmerilar cerca de esquinas o bordes. Un contragolpe puede ocurrir al usar cualquier accesorio en una amoladora, así que siempre debe estar preparado. Por ejemplo, si un disco abrasivo se engancha o es mordido por la pieza de trabajo, el borde del disco puede, en el punto de contacto, hincarse en la superficie del material, haciendo que el disco dé un golpe. El disco puede saltar hacia o lejos del operador dependiendo de la dirección de movimiento del disco en el punto de contacto. Los discos abrasivos también pueden romperse en estas condiciones. Para minimizar la posibilidad de contragolpe, siempre tome las siguientes precauciones. Número 1. Mantenga un agarre firme de la herramienta y coloque el cuerpo y el brazo de modo que pueda resistir la fuerza de retroceso. El contragolpe impulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento del disco en el punto de enganche. Utilice siempre un mango lateral para un máximo control en caso de contragolpe o durante el arranque. Un operador puede controlar la fuerza de torsión o la reacción a un contragolpe si toma las precauciones adecuadas. Número 2. Tenga especial cuidado al trabajar esquinas, bordes afilados, etc. Las esquinas y los bordes afilados tienen tendencia a enganchar el accesorio giratorio y causar pérdida de control o contragolpe. Evite el rebote que también puede enganchar el accesorio. Número 3. No fije una sierra de cadena o para tallado en madera o dentada de corte. Tales hojas suelen crear contragolpes y pérdida de control. Número 4. Nunca coloque la mano cerca del accesorio giratorio. El accesorio puede contragolpear en su mano. Las amoladoras angulares son herramientas versátiles con muchas aplicaciones. Un uso común es el de las operaciones de corte abrasivo. Al usar una amoladora angular para esta operación, siga siempre estas precauciones de seguridad. Apoye los paneles o cualquier pieza grande para minimizar el riesgo de que el disco se atore y rebote. Las piezas grandes tienden a ceder bajo su propio peso. Coloque soportes debajo de la pieza de trabajo cerca de la línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo a ambos lados del disco. Tenga especial precaución al cortar una abertura en paredes o lugares donde no se sabe qué hay detrás. El disco podría cortar cañerías de gas o de agua, cableado eléctrico o chocar con objetos que pueden provocar contragolpes. No obstruya el disco de corte ni aplique presión excesiva. No intente hacer un corte demasiado profundo. Sobrecargar el disco aumenta la presión y por ende el riesgo de torcer o atascar el disco en el corte. Esto también aumenta la posibilidad de rotura por contragolpe del disco. No se sitúe en línea y detrás del disco rotatorio. Cuando el disco en el punto de operación se está alejando de su cuerpo, el posible contragolpe puede impulsar el disco y la herramienta directamente hacia usted. Si el disco está atrancándose o si usted detiene un corte por cualquier motivo, apague la herramienta y manténgala inmóvil hasta que el disco se detenga por completo. No intente extraer el disco de corte mientras está en movimiento, de lo contrario puede producirse un contragolpe. Investigue y tome medidas para eliminar la causa del atascamiento del disco. No reinicie la operación de corte en la pieza de trabajo. Deje que el disco alcance su velocidad máxima y vuelva a introducirlo cuidadosamente en el corte. El disco puede trancarse, caminar o patear si el corte se reinicia en la pieza de trabajo.
Otro uso para las amoladoras angulares es el lijado. Con el soporte adecuado, algunas amoladoras angulares pueden usarse para lijado y cepillado. Siempre consulte con el fabricante y siga sus recomendaciones para los accesorios y su correcta configuración. No utilice discos de lija demasiado grandes. Siga las recomendaciones del fabricante para la selección del papel de lija. El papel de lija que sobresale del plato de lijado representa un peligro de herirse y puede enredarse, desgarrar el papel o producir rebote. Cuando trabaje con el cepillo de alambre, tenga en cuenta que el cepillo arroja cerdas de alambre incluso durante su funcionamiento normal. No fuerce los alambres aplicando una presión excesiva en el cepillo. Las cerdas de alambre pueden penetrar fácilmente la ropa ligera o la piel. Si se recomienda el uso de un protector con el cepillo de alambre, no permita interferencia alguna entre el disco o cepillo con el protector. El disco o cepillo puede expandirse en diámetro debido a la carga de trabajo y la fuerza centrífuga. De nuevo, siempre revise y siga las recomendaciones del fabricante. Recuerde siempre seguir las medidas de seguridad cuando trabaje con una amoladora angular. Usada apropiadamente, su amoladora angular puede proporcionarle muchos años de operación segura y buen uso. PTI y sus miembros están comprometidos con su seguridad, pero en última instancia, su salud y seguridad dependen de usted. Hallará videos adicionales y literatura sobre seguridad en Power Tool Institute y en powertoolinstitute.com.